existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si no estamos juntos ya dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano convenio de radio. Saben que de lunes a viernes de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponerles un acuerdo de imaginaciones. Eve Bonafini decía que cuando elaboramos un poquito la idea, notaremos que la radio nos funciona en los teatros de la mente. Es decir, que aquello que ingresa por uno de los sentidos, por el sentido auditivo, por los oídos, hoy en la era del streaming, gracias a todos los que nos siguen en vivo y en directo por el streaming, o más tarde ven y escuchan el programa, también por la vista. Pero si elaboramos un poquito más la idea, veremos que cuando las ideas que transmiten los sonidos o las imágenes se conjugan con nuestra propia imaginación, lo que se arma en la cabeza es como una película. Y en una película entran a jugar, además de los dos sentidos básicos que hemos mencionado, otros asuntos. Los perfumes que creemos percibir, las sensaciones táctiles que recordamos. La imaginación arma un todo y nosotros queremos un programa de radio que se parezca a un todo. Después de todo, en la era de las batallas comunicacionales, en el marco de una guerra que divide a la humanidad desde casi sus inicios, podríamos pensar, entre nosotros y ellos, los unos y los otros, los empáticos y los no empáticos, en trabajar nuestro ADN y en no dejarnos tentar por las prácticas del adversario, por los modos del enemigo, nos va un poco la subsistencia. Así hemos estado, y así hemos llegado hasta aquí en docenas de oportunidades. A veces pensamos que la representación en los medios de comunicación del modo de ver la vida de la mayoría de las personas está completamente atrofiada, y que, como bien vaticinó cuando habló de la hegemonía de las clases dominantes un tal Antonio Gramsci hace casi un siglo, el pensamiento de muy pocos y los intereses de las cúpulas terminan siendo el pensamiento y los intereses de mayorías que las votan, las siguen, las aman y son sus principales víctimas. Y sin embargo, esas coordenadas son posibles por una serie de parámetros que tienen que ver con los medios de comunicación, con la concepción de la educación y también con las verticalidades que proponen, por ejemplo, las religiones. Y si uno piensa un poco, ese no te metas, que bachaché, deja que las cosas vayan así, algo habrán hecho, ese glosario pensado por unos para que otros repiten, es lo que ha terminado con Javier Milei de presidente de la Argentina. Si lo pensamos ya, por eso es que Javier Milei y los que le escriben los discursos y piensan por él, hablan tanto de la batalla cultural, percibieron que era por ahí se mandaron y por ahí, por una serie de factores importantes, terminaron gobernando. Nosotros no somos ni en broma eso, queremos ser exactamente lo opuesto. Porque queremos ser esta semana lo opuesto. Esta semana tuvimos aquí en el programa un cónclave de los organizadores y participantes de un festival internacional de poesía que se desarrolla hasta mañana viernes, desde hace ahora 2 días, en el Centro Cultural de la Cooperación. Un montón de asuntos, desde la cooperación, el Centro Cultural de la Cooperación, fundado por Florial Gorini en medio de una crisis gigantesca de la Argentina, bajo la idea de que las batallas son culturales, y el valor batallador de la poesía. Juan Gelman decía, la poesía básicamente es anticapitalista. Podríamos pensar ahora que conversar, hablar en verso, dos personas que versan sobre asuntos distintos, a esta altura de las cosas también es casi que un modo subversivo de asumir la realidad en un mundo en que casi nadie tiene tiempo, todo el mundo consume. Si le preguntás a una persona, che, ¿no tomaríamos un café? ¿Tenés un ratito para conversar? No, no tengo tiempo, otro día. Y así se nos va la vida. Y nosotros creemos que hay muchas cosas rituales que funcionan
Y está muy comprobado, y lo decíamos el otro día, lo decían nuestros visitantes aquí en el piso, que cuando ingresa la poesía, cunde el silencio, las ganas de escuchar. Me di cuenta después, buscando información, de que en varios países del mundo hoy es el día de los poetas, de los y las poetas. Ya no poetisa es una palabra denigrante del pasado, como sacerdotisa. Los poetas y las poetas. Hay un Día Mundial de la Poesía, que es el 21 de marzo, el día que coincide con el comienzo del otoño, pero el 21 de agosto, en muchos países, se celebra la obra de los poetas, las individualidades, no el género. Entonces pensé, ¿por qué no un poco de los nuestros, de nuestros padrecitos y de nuestras madrecitas? No son todos, pero son buena parte de aquellos que hablaron por nosotros. El primero de ellos, Juan Gelman, en vivo en Montevideo, en el Galpón, en el año 2000, en un espectáculo que comparte con Eduardo Galeano. Va a abordar una de las temáticas más fuertes de su obra, el lamento, el llanto y al mismo tiempo el amor por los compañeros caídos en combate. El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba el mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7, cada día vuelve a caer, tapado de infinito. No voy a hacer demasiados comentarios, no voy a extenderme en ninguno, sencillamente es producir el instante en que escuchamos estas voces, esos textos. De la gran poeta Alejandra Pizarnik prácticamente no hay grabaciones. Sí, hay una leyenda gigantesca y está la reproducción en muchos formatos de su obra. Para escuchar lo que sigue en esta noche, en este mundo, es una producción del canal Encuentro susurrada. Tal vez tengan que subir todo el volumen. Las palabras no hacen el amor. Las palabras no hacen el amor. Hacen la ausencia. Hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo extraordinario silencio de esta noche. Lo que pasa con el alma es lo que pasa con el alma. Lo que pasa que no se ve, lo que pasa con el espíritu. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? Ninguna palabra es visible. Una palabra es visible. Ninguna palabra es visible. A veces la poesía funciona así, como un susurro que apenas oímos, como la evocación de un pasado importante. Hubo un tiempo en que las personas que decían en público poesía la declamaban, es decir, le ponían mucho énfasis, mucha gesticulación. Hubo un tiempo en que las personas que decían poesía las recitaban. La verdad es que todo eso suena a pompa del pasado. La poesía hay que leerla o decirla, cada uno como pueda, pero no subrayarla, porque la poesía tiene poder propio. Pacurondo, la pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio.
Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante, un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana, tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Tal vez para muchos de nosotros las palabras de los grandes y las grandes de la poesía viven y a veces se nos escapan. Recuerdo en un momento en que recibimos con Rodrigo Lamardo, que era el productor, el premio Éter al mejor programa de radio nocturna de la radio argentina, y cuando me tocó agradecer, y eso está grabado y salió por televisión, sin darme cuenta cité este poema de Paco Urondo, La búsqueda de la palabra perfecta, por ejemplo. ¿Tenés ganas de llorar? ¿Lloraste a lágrima viva alguna vez? ¿Dan ganas de balearse en un rincón? De las iniciativas del canal Encuentro, cuando el canal era Encuentro y trabajaba estos temas, de Oliverio Girondo, Llorar a lágrima viva, es un poema de 1932. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Y si la poesía además fuera nutritiva, si además de la búsqueda de belleza, de la representación de ideas, de la fantasía, fuera parte de una dieta posible, la escritora Liliana Bodoc, hablando sobre la poesía y la vida, el alimento. La poesía nos hace falta a todos. Y nos hace falta todos los días. Porque es posible mirar poéticamente y hacer el amor, y esperar el colectivo y envejecer poéticamente. La poesía es mi mayor maestra. No la escribo, no al menos si hablamos de género estricto.
pero confío en ella como en pocas cosas. Confío ciegamente. Sé que donde ella está se potencian las palabras y se potencia el silencio. Además, dice con una espesura que ningún otro registro consigue. Fue en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, donde compré aquella guitarra. Era en una plaza, el viejo las hacía enteras. Clavijero de madera y encordada con alambre, cómo tocaba. Y acá, vuelvo a sacarte con un rasguido popular, imperfecta, sensiblera mi guitarra. La poesía es una de las alturas máximas a las que podemos acceder como especie, porque es inútil. Y qué libres somos cuando producimos más allá de lo urgente o de lo necesario o de lo útil. Es como acariciar a alguien que duerme. No hay interés mensurable. Lo urgente, lo necesario, lo útil, eso no es la poesía. Es todo lo contrario. Ni urgente, ni necesaria, ni útil. Completamente inútil. Útil es, si se quiere, una repisa. Uno pone un jarrón. Uno no pone un jarrón arriba de un poema. No es necesaria, podemos vivir sin ellas. Hasta que consideramos que nuestra vida debería tener. Hay personas completamente poéticas y a lo mejor no lo saben. Las madres de Plaza de Mayo no son completamente poéticas, como una idea consumada y llevada adelante. Vicente citó lema: épocas. Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante la sombra del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno De ninguna manera hacemos una lista completa, faltan muchos más de lo que están, pero queremos homenajear el Día de los Poetas y las Poetas con algunos imprescindibles que además suenan en radio con la contundencia del Mañana Mejor. De Alfonsina Storni, otra de las grandes figuras de la poesía femenina de la historia de América Latina, tampoco hay grabaciones de buena calidad. Escribió con mucha ironía: hombre pequeñito. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario. Hombre pequeñito, déjame saltar.
Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora. No me pidas más. Musicalizado por Mariana Montalbano, Hombre pequeñito suena así. Suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito. Yo soy el canario, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito. Hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito, porque no me entiendes, porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, solo media hora, no me pidas más. Ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, solo media hora, no me pidas más. Hombre pequeñito, te amé media hora, solo media hora, no me pidas más, no me pidas más, no me pidas más. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Así que en el Día de los y las Poetas, y mientras se desarrolla el 15º Festival de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación, empezamos por este lado el programa. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni. Buenas tardes a la audiencia, equipo, gente que está del otro lado del stream y también de la radio en sintonía y compañía en este Jueves Valiente. Así es. Luego, más adelante, cerca de las 16, Madres de Plaza de Mayo en su habitual marcha con Demetrio Iramaín, poeta, como gentil anfitrión. Usted más adelante en el programa, ¿qué nos va a proponer? Vamos a conversar con Victoria Bernardes. Psycho es su nuevo libro, lo tengo por acá, Carlos, te lo voy a mostrar, ya te lo muestro. Psycho, como Psycho de Psycho Killer, de psicópata en inglés, ¿no? Bueno, esta editorial, que es Ocho Ojos, publicó este nuevo libro de Victoria Bernardes que estoy leyendo, que es muy lindo. Victoria nació en Buenos Aires en 1989 y vive en Montevideo desde el 2020. Es actriz, es diseñadora de imagen y sonido, y Psycho es su primera novela. Sí, un poco Psycho de Psycho, porque habla de por qué nos encaprichamos tanto con alguien
cuando nos enamoramos, ¿no? Que en vez de sentirnos enamorados nos sentimos locos, y qué extraño acecha para que en un encuentro de 40 segundos se nos pueda amargar la existencia por años, ¿no? Es esa cosa que te fulmina, ¿no? Cortázar decía como si que el amor fuera eso tan pristino que uno describe y no te dejara estaqueado en el medio del patio. Como si uno pudiera elegir el amor. Claro, como si uno pudiera elegir. En lugar de ser elegido por, ¿no? Exactamente, y bueno, y en estas páginas se rastrea la normalidad y su fisura, la admiración que da del paso al deseo y que da paso al dolor también. Es sobre una novela, sobre querer y querer partir también, porque bueno, de unión y desgarramiento está hecho el amor. Este es el libro de Victoria Bernardes, la autora con la que vamos a estar conversando en unos raticos nomás. Tiene un alto apellido poético. Más adelante charlaremos un poco sobre eso, ¿no? Si se dice que el amor es ciego, gran canción de Caetano Veloso, el amor es ciego, Ray Charles es ciego, el Arbino Hermeto no ve del todo bien. Borges. Tal vez su guía es la locura. Si el amor fuera ciego, ¿cómo camina el amor si no tiene la locura por delante? Y existen también los amores locos. No sabemos nada absolutamente del amor. Cuando hablamos del amor no hablamos del amor paternal, ni maternal, ni filial, sino del amor entre personas, ¿no? Que es otra cosa, entre personas que se convierten en parejas o en desparejas, no lo sabemos. Más adelante en el programa tendremos con Cucuza Castielo, que va a charlar con nosotros, un perfil de un homenaje que se va a concretar hoy al gran cantor Rubén Juárez, pero será el homenaje en el Festival de Tango de Buenos Aires, en ese marco, con entrada libre y gratuita, a su obra como compositor, que a veces se diluye detrás de su figura como cantor y como bandoneonista, como personaje público también. Pero a esta hora, 14:34, nos vamos rumbo a Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530, en una nueva jornada de protestas en la zona de Congreso de la Nación. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Así es, estamos aquí delante de lo que es esta manifestación importantísima desde horas de la mañana de diferentes espacios sindicales, políticos, gremiales, que se acercaron a manifestarse y a exigirle al Congreso Nacional, en este caso al Senado, que apruebe por un lado la ley de financiamiento universitario y también la ley de emergencia en el Garrahan, que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados. En este momento se está retirando, mirá, noticia de último momento, la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina, están haciendo el relevo de las diferentes fuerzas que están de alguna manera, podemos decir, custodiando que no se corten la calle cuando la están cortando ellos en este momento. Vamos a hablar de todos los temas, pero uno en especial tiene que ver con el financiamiento universitario. Para eso estamos con Belén Sotelo, que es la secretaria adjunta de FEDUBA. Gracias por recibirnos, Belén. Hay mucha expectativa de que salga hoy la ley, ¿no? Sí, la verdad que sí, se aceleró todo el proceso, pensábamos que iba a tardar un poco más en que el Senado tome la cuestión, pero bueno, es hoy, acá estamos y con mucha expectativa de que se vuelva a aprobar. Esta no es la primera vez que estamos discutiendo una ley de financiamiento universitario con el gobierno de Milei, ya se aprobó el año pasado, ya fue vetada, así que esperamos que el Senado vuelva a convertir en ley este necesario financiamiento y recomposición salarial, que son los puntos centrales de la ley. Belén, es realmente emocionante ver el Frente Universitario, donde está la CONADU histórica, donde está la CONADU, donde están todos los frentes gremiales docentes que están mancomunados, luchando desde hace muchísimo tiempo de manera conjunta, ¿no? Docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, y de todas las diversidades políticas en la universidad. No todos pensamos igual, pero sí tenemos en claro que el enemigo hoy es el gobierno de Milei, que es el que tiene retrasados nuestros salarios desde que asumió. Perdimos más de un 40% del poder adquisitivo. Las universidades tienen un mínimo de financiamiento que se compara incluso a la caída que tuvimos en la crisis del 2001, imagínate. Así que estamos todos juntos, por más que en otras cuestiones tengamos diferencias, pero ante eso tenemos bien en claro que tenemos que hacer fuerza para torcerle el brazo a un gobierno que ajusta no solo a la universidad, sino también a la salud pública. Como dijiste antes, se está discutiendo la cuestión del Garrahan, a los jubilados todos los miércoles gaseándolos, y a todos los sectores de trabajadoras y trabajadores. Bueno, es un hecho de que va a salir la ley de emergencia universitaria y es un hecho de que también el gobierno la va a vetar. ¿Cómo sigue esta lucha? Vamos a ver qué sucede. Tal como decís, es muy probable que pase eso, y ante esa probabilidad nosotros estamos preparando una nueva marcha federal universitaria
como ya hicimos 2 marchas inmensas el año pasado, estamos planeando una gran tercera marcha federal, que será cuando salga el veto, si es que eso es lo que sucede, convocando nuevamente a toda la ciudadanía a acompañarnos, como fue el año pasado, que no solo se movilizaron estudiantes, docentes y no docentes, sino que todas aquellas personas que se sintieron llamadas, interpeladas por la cuestión de la universidad pública, que hoy en nuestro país sigue siendo uno de los factores de movilidad social y de justicia social ascendente que nos quedan y que la ciudadanía entiende que hay que defender. Entonces, nuevamente todas las acciones que estamos sosteniendo, los paros, las clases públicas, hoy hicimos una clase pública con Alberto Korblitz, la Facultad de Ciencias Exactas en Belgrano, todas estas acciones son preparatorias de esa gran movilización que esperamos poder concretar nuevamente. ¿Se banca un año más la universidad pública con este gobierno, con este ajuste? Nosotros la bancamos porque tenemos vocación, porque tenemos amor por la universidad y porque entendemos que la universidad es un bien público esencial para el desarrollo nacional. Pero no puede ser todo vocación. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras, también tenemos que vivir, también nos aumentan las tarifas, también nos aumentan los alquileres y demás, y por otra parte las universidades también necesitan financiamiento para sus tareas esenciales, que no es solo la docencia, sino que es la investigación, las tareas de extensión, y para las cosas más básicas como la infraestructura. Entonces, es muy difícil prever cómo vamos a seguir el año que viene si no sale esta ley, si el presidente veta el financiamiento. No sabemos a dónde vamos a estar, pero de lo que estamos seguros es que sea cual sea el escenario, vamos a seguir dando la pelea por la universidad pública. Gracias, Belén. A vos, a ustedes, gracias. La palabra de Belén Sotelo, que es la secretaria adjunta de CEDUBA, en el aire de la 530 Somos Radio, contándonos precisamente cómo sigue la lucha en el caso de que salga aprobada la ley de emergencia universitaria y que el gobierno nacional la vete. Bien, Martín, ¿cómo se escuchan las sirenas, no? Ahí detrás tuyo. Sí, están avanzando los carros hidrantes de la Policía Federal. Esperemos que no ocurra nada en este momento. Están avanzando sobre Hipólito Yrigoyen, mientras también hay una importante movilización de toda la policía motorizada. En este preciso momento, la Policía Federal junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a quedar un rato más acá en la zona para ver cómo se desarrolla esta situación, Carlos. No es para tanto, Patricia Bullrich, es gente manifestándose en la calle. El bolonqui lo arman las fuerzas de seguridad, no la gente reclamando pacíficamente por sus derechos, ¿no? Es una situación represiva, pero también muy opresiva, ¿verdad? Sí, y provocadora. Hipólito Yrigoyen, 5 cuadras más arriba del Congreso, está completamente cortada. El tráfico debe desviarse rumbo a Rivadavia, en una zona con mucho, pero mucho tránsito a esta hora, y cuando pasé por el lugar y vi de qué se trataba, están podando un arbolito empleados del gobierno de la ciudad, pero han cortado el tránsito como si hubiese un atentado, y la verdad que todo parece, como tantas otras cosas, maniobras para provocar la ira o el descontento en una parte de nuestra población en la ciudad de Buenos Aires. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y empezamos el programa como un homenaje además a poetas, hombres y mujeres, en un día en que en muchos lugares se los celebra. Les quiero contar que el 7 de septiembre estrenamos nuestro espectáculo Resistencia Poética. Carlos Polimeni, Lolo Micucci, voz y piano. Que esta canción, El Necio, tiene mucho que ver con el espectáculo, y que, según el informe de Alternativa Teatral, ya se han vendido muy buena parte de las entradas disponibles. O sea, quedan poquitas entradas. Gracias a todos los que ya compraron, les cuento a los que tengan deseos. El 7 de septiembre es domingo, el espectáculo va a ser a las 20 en Pista Urbana, en el barrio de San Telmo, y tendremos, además, 4 invitados que son un completo lujo para hacer las partes cantadas del espectáculo, es decir, cantar algunas canciones, en general canciones que estos intérpretes nunca han cantado. Lidia Borda, cantando a Silvio Rodríguez. Cocusa Castielo, cantando a Fito Páez. Florencia Ruiz, cantando a Charly García. Luciana Jury, cantando a Armando Tejada. Soplo algunas cosas que no debería contar, pero es bueno que se sepa también. Saben que haremos Resistencia Poética, este espectáculo, todos los domingos de aquí a fin de año,
los domingos iniciales de cada mes. Empezamos por el 7 de septiembre, después será el primer domingo de octubre, el 1 de noviembre y el 1 de diciembre. Pero cada función será irrepetible porque irán cambiando los cantantes. Y la lista de los y las cantantes que han dicho sí, que van a ser parte, es realmente impresionante. Puestas en este contexto, las letras de muchísimas canciones que todos conocemos operan como una opinión sobre la realidad. Y entonces lo que queremos es hacer actos de sumisión, de resistencia poética, con textos que nos preceden, que ya existían, y con canciones que todos sabemos. Así que los que quieran ser parte, las entradas son súper accesibles, en el lugar se come muy bien. Te los aconsejo, en todo caso, adquieran ya la entrada porque en poquitas horas no van a quedar. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar.
para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo va? ¿Qué te pasa cuando escuchas a Rubén Juárez? Y Juárez, Carlos, está dejando a Gardel fuera de competencia por varios motivos, ¿no? Realmente entre los cantores estaba para mí en el podio con Goyeneche y con Floral Ruiz, o sea, para mí, yo a veces lo digo jodiendo, fue Juárez una especie de, en época de tantos grandes cantores, cuando empieza el cambio de época, siendo muy joven él, los veteranos
tangueros fueron uno de esos pocos, los veteranos jodidos, esos que estaban acostumbrados a escuchar la Floreal, a Verón. Cuando aparece Juárez le tienen fe, lo ven como yo le digo la esperanza blanca del tango, ¿viste? Como se le dice a los conservadores cuando aparece. Para mí Juárez fue eso, ¿no? Y tuve la suerte de ser contemporáneo y conocerlo. O sea, lo que va a pasar hoy para mí, ser parte, es realmente importante, significativo y emotivo. Sí, anoche cuando me compartiste tarde, ¿no? Como a la medianoche, la novedad, yo no sabía. Yo sé que vos estás despierto a esa hora, pero a veces tengo esos impulsos de, cuando me surge mando el mensaje y a veces es a deshoras, pero bueno. Para mí está buenísimo porque nos permitió esta nota, sí, sabés que estoy despierto esta tarde, nos permitió esta nota, enterarnos, poder pensar un homenaje nosotros también a Rubén Juárez. Recuerdo haber visto videos con vos muy joven, Rubén Juárez se fue hace 15 años y eso debe tener como 30 años, cantando con él de noche en su propio boliche. Sí, tuve ese honor, si se quiere de alguna manera, para mí fue un bautismo de cantar junto a Rubén en la recarada, en la famosa recarada de Rubén Juárez. O sea, para los que no saben lo que es la recarada, es el después de show, ¿no? Lo que ocurre después. Estuve en el mítico Café Homero, lo tengo entre los mejores momentos y los mejores recuerdos de mi vida. Eso fue en el año 2004. Después de eso, aparte de yo ser muy fan, de ir a ver mucho a Rubén, sobre todo cuando se saca el álbum blanco. Después lo llevo a conocer a Rubén. Obviamente no me voy a dar cátedra de cosas que no sé, pero sí, no amigo, pero sí pude hablar con él, pude cantar unos tangos con él, charlar. Lo invité en el 2008 al Faro, que es el bar donde yo canto. Vino al Tango por el Barrio en el 2008. Que siempre digo que eso fue un antes y un después para mí y para todos nosotros, ¿no? Está claro. Entonces, vos has tenido la oportunidad de interactuar y cantar en público con Diego Maradona, en privado con Charly García y en la recalada con Rubén Juárez. Es decir, te has dado todos los gustos en vida, Cocusa. Y déjame, ya que te dijiste, porque uno, sí, vos sabes que es cierto, y uno lo guarda muy adentro, y de vez en cuando cuando le preguntan lo dice, porque uno siente hasta pudor, ¿no? De esas situaciones, pero ya que lo dijiste, yo siempre lo comparo a Juárez, diciendo que es el más maradoniano de los cantores, o pienso y replanteo que Maradona era el más juarense de los jugadores, ¿no? Por cuestiones de edad, y cuestiones de talento, y cuestiones de rebeldía, y como yo digo eran desmesurados en todo, y en mi caso todas las desmesuras que ellos tenían las veo bien, porque las entiendo, porque sé que viniendo de personas como ellos no se puede ser un mesurado con tanto talento, con tanta vida vivida así como la vivieron ellos, ¿no? Entonces, sí, ya que lo nombraste, tuve esa suerte y los veo muy parecidos, en un montón de cosas. Hasta físicamente se desmesuraron, ¿no? Sí, y déjame ser un poquito acá, entre comillas, jugar cuerpos. Muy fachero los dos. El Diego para mí un tipo divino, pintón, un negro hermoso. Rubén también, de joven era facha pura. Y los dos, bueno, le fue ganando los años, la noche, las experiencias, la vida. Y bueno, y después se vienen, vamos a decir, más rústicos físicamente, pero lo que siempre hicieron con su talento siguió siempre ahí al frente, ¿no? Tanto Rubén como el Diego puesto en diferentes lugares, ¿no? Es verdad, y yo pienso que el modo de cantar al final de su vida, en los últimos años de Rubén Juárez, con todas esas desmesuras y esos excesos sobre su propio cuerpo, ofrecía unas pinturas tan conmovedoras. O sea, su versión de ese encuentro en el programa con Lalo Mir en el canal Encuentro es tan terminal, tan fatal, tan tremenda que no hay otro adjetivo para calificarla que única. Viste, incluso hace una especie de recitado ahí improvisado previo a esa versión de Desencuentro, que se habla a sí mismo, es una locura todo. Esas son esas versiones que quedan para siempre, ¿no? De hecho, ahora que lo nombrás también, Carlos, le han preguntado, creo que a Lalo, de todos los programas que hizo, cuál fue el programa preferido, y él nombró al de Juárez, ¿no? Al encuentro con Rubén. Es un documento completamente extraordinario. En tanto, ¿cuántos años de tu iniciativa en el Faro estás celebrando? En agosto, exactamente fue la fecha del 17 de agosto, lo festejé un poquito antes. 18 años, Carlos, que estamos ahí, empecé con el Tango por el Barrio, ahí con el ciclo de tango.
Es extraordinaria esa historia, ¿no? Rescataste, si se quiere, un lugar, una costumbre, un sitio en un barrio con mucha prosapia tanguera, e hiciste de los encuentros como un canon, un lugar al que muchísima gente quisiera pertenecer, y cuando pertenece, lo vi, por ejemplo, a uno de los cantores más importantes de lo contemporáneo, al joven Piro, decir, sí, existo porque canté acá. No, te digo, Carlos, bueno, uno a veces es difícil, yo trato de desmarcarme de ser el cantor y el anfitrión y el que ha generado el ciclo, y trato de verlo como público y cenitalmente, ¿no? Tener ahí como otra mirada, y lo que ha pasado ahí en esa esquina, en ese bar, a partir del tango, digamos, ¿no? Fue maravilloso, porque el tango, que sigue siendo obviamente el grueso y muy importante, ya forma parte del asunto, o sea, no es en exclusiva el tango, ¿no? Que sí genera toda la juntada, digamos, pero ya excedió incluso al tango, si se quiere. Es a partir, pero como que a la vez lo excede. Nada, desde los músicos, cantores, cantoras que vienen muchas veces invitados a cantar por mí, pero otras veces vienen a caer ahí porque saben que ahí está pasando algo. Desde hace años, Carlos, que hay mucha gente que viene, que ya se habitúe, y me dice, mira, la verdad que tuve un mes, una semana, un año de mierda, y estoy esperando este viernes para venir a escuchar unos tangos, ¿viste? Hay como dijiste vos, una comunión, hay algo de ritual también, porque se junta ahí la gente desde las 9:30 de la noche, empieza a caer a las 9, yo entro a cantar tipo 11 menos cuarto, y la gente está ahí conviviendo, se saludan todos, el que va por primera vez no lo puede creer, porque la gran mayoría se saluda entre ellos. El otro día cayó Vicentico, y una tipa me escribe, una de las que fue, y me dice, Cucu, qué noche maravillosa, ¿no? Ponderando, dice, me pasó la pizza Vicentico por encima, van haciendo un pasamano con las pizzas. Digo, no es un lugar cómodo, es un lugar que tiene esas místicas, esas buenos barriales que claro, te atrapan para siempre o no queréis nunca más, ¿no? Por suerte, bueno, llevamos 18 años, así que el balance claramente es que hay algo que pasa ahí que está bien. Felicitaciones. Lo que vi hoy, que reiteré, es Alfredo Piro publicó una foto de él cantando y vos a sus espaldas, y el texto dice Cucuza Castillo cuidándome las espaldas mientras canto en el Faro. Muy hermoso. Mientras estamos charlando en el streaming de la radio, reprodujimos el video, uno de los videos en que vos estás cantando en La Recalada, en el Bar Homero de Rubén Juárez, con Rubén Juárez acompañándote, y Daniel Araoz y Coco Silly entre los espectadores de ese encuentro, que se ve que o frecuentaban o esa noche estuvieron ahí. No, ellos eran Coco sobre todo era muy amigo de Rubén, y yo me encantaría, seguramente en una próxima invitación, porque por suerte siempre nos encontramos en tu programa, yo te voy a contar el trasfondo de esa vez que el Negro Juárez, que yo canto con él esa noche misma en la Recalada, tiene una historia increíble, y que obviamente para mí es muy fuerte y la recuerdo, así que me encantaría cuando vaya por ahí contártela. Bien, porque seguramente este año, si me invitás, voy a cumplir 50 años de cantor, lo voy a festejar, así que seguramente va a Sí, estoy viendo que todo el mundo está dando vueltas con eso. Cumplí 50 años de cantor porque empezaste a cantar a los 6. Sí. En público, cuando tenías un flequillo grande. ¿Qué poeta escribió sobre vos un texto hablando de el flequillo del chico de 6 años? Un grande, encima hincha de Atlanta como yo, el Beto Azurey, que fue dirigente de Atlanta, pero aparte un gran poeta, sí, claro, tipo de la canción, así que sí, nada más emocionante lo que ha escrito. Se está produciendo... El flequillo Beatle puso. Sí, el flequillo Beatle, que lucías, claro, hace 56 años era el apogeo de los Beatles, ¿no? Y yo sí, de hecho lo viví a través de mi hermano, pero sí, un poquito de mi época, vamos a decir, el corte de Carlito Balano, el cortetazo. Es verdad, y por las dudas había que dejarse el pelo largo porque quizás un día no habría más pelo o no habría capacidad para usar el pelo largo. Yo tengo esas premoniciones, y fíjate qué loco, porque a mí me dicen cucucita de esa época, y la cucucita se asocia a la cucuza, ¿no? A la cabeza, y se acomodó, porque mucha gente se piensa que mi apodo cucuza tiene que ver con la cucuza pelada, ¿no? Con esa cosa de la cabeza. Y fíjate que al final fue un apodo que se acomodó a mi genética. Sin lugar a dudas. Sos el cantor de tangos y alrededores, porque cantás los alrededores muchísimo, que tal vez más trabajo tiene en este momento en la Argentina. ¿Qué crees que pasó? ¿Decantó todo y ahora todo el mundo te quiere y todo el mundo te programa y todo el mundo te necesita? Yo entre comillas, me he ofrecido
pero no por ponerme a servicio simplemente, sino porque lo siento así. Yo soy un tipo que nació tanguero y sigo siendo tanguero obviamente, pero en el medio me encuentra el rock, a diferencia de lo que dicen todo el mundo, ¿viste? Que te espera el tango. Bueno, a mí me espera un poquito más el rock. Entonces realmente soy un tipo que conozco de tango, pero no lo digo desde el enciclopédico. He vivido el tango de chiquito y de la misma manera he vivido el rock, de ir a ver muchas bandas, de gustarme mucho un montón, de infinidad de bandas, Carlos, que podemos entre vos y yo estar hablando horas. Entonces, hoy por hoy como que eso se sabe que yo estoy en una y en las dos. Entonces, bueno, pero en realidad es una cosa que me excede, es mi vivencia, no tanto el tango como el rock. Y bueno, y por suerte, eso es cierto, también pasan dos cosas. Hay una apertura, que también en su momento la propuse yo, desde el 2013 cuando empezó con la Menezunda, yo ya estaba con el Faro, con el Tango del Barrio del 2007, como decíamos, ¿no? Entonces también se propone eso, pero también hay algo que es cierto, los cantores, las cantoras, los músicos, bailarines de tango de mi generación, y un poquito menos, aparte del tanguero, se han criado en el rock, o sea, inevitablemente, por lo menos han vivido la época de rock, más que la del tango, digamos, ¿entiendes? Entonces eso ha ayudado a que haya también una apertura, ¿no? Y lo más lindo que esta apertura sigue como para abajo, porque yo hoy por hoy, el otro día vino al Faro a escuchar tango pibe de 20 años, 18 años, a raíz de lo que pasa con Isi, que es mi amigo trapero con el que yo salgo de gira. Digo, lo que está pasando ahora con Isi, que es increíble, de alguna manera yo empiezo a abrirlo del 2013 con la Menezunda. Es verdad. El otro día aquí en la radio, en una nota con dos colegas cantores de tango tuyos, con Hernán Lucero y el Chino Laborde, ellos sumaron tu aporte con el trap, que significa que el tango interactúe con el trap y que los traperos descubran en parte el tango. Nah, eso te juro, Carlos, para mí eso es algo descomunal. Digo, no lo digo desde mi lugar de autoría ni nada de eso, sino del hecho de lo que ocurre con eso, ¿no? Que es maravilloso y soy parte de eso. Pero insisto, esto viene, hay una búsqueda casi inconsciente con la Menezunda, ¿no? Desde el 2013, por eso digo, que me parece que ahí empieza como esta cosa conmigo, y lo que decís hoy, que hoy mañana me invitan a cantar la Versuit, pero claro, mañana me invitan a cantar la Versuit porque yo lo fui a ver al viejo Correo 5 o 6 veces, no sé, o sea, es una consecuencia realmente, ¿no? Es verdad, es como decanta un montón de trabajo y una visión que tuviste muy clara de combinación de elementos, y es buenísimo ser parte de esos. ¿Te acordás que tenés que hacer el domingo 7 de septiembre? Lo tengo que ver usted y le tengo que cantar unos tangos. Resistencia Poética, ¿no? Ahí lo vamos a esperar en Pista Urbana. Para mí es un placer, porque aparte de Pista Urbana es un lugar que quiero mucho, y bueno, y a usted la verdad que lo respeto, y a esta altura ya puedo decir que le tengo afecto. No quiero decir cariño, pero sí un gran afecto. Le agradezco el concepto. ¿Quiere decir algo, Marina Glesser? Cucuza, ¿qué tal? Marina Glesser te saluda, ¿cómo andás? Hola Marina, ¿cómo andás? ¿Mañana tenés planes a la noche? Y mañana me invitó por suerte la Versuit. Mañana canto con la Versuit en el Microestadio Ferro, mañana y el sábado. ¿Los 2 días vas a estar con la Versuit? Sí. Bueno, cuando termina... Pero contame porque ahora me quedo con la duda. ¿Sí? Dale, cuando termina el concierto de la Versuit se pueden pasar por San José 181, el PJ Ciudad, para venir a la Milonga Justicialista, que ya has estado, así que siempre es un placer recibirte. Bueno, mire, sería muy tentador, ya por el rótulo de la Milonga. Bueno, venga. ¿Hasta qué hora encuentro gente ahí? Hasta la 1 de la mañana seguro. Bueno, es un buen dato, Lo atiendo, Te esperamos. Un abrazo, Marín. Cucuza, gracias por habernos advertido y contado que el Festival de Tango de Buenos Aires, como corresponde, homenaje hoy a Juárez Compositor, con el espectáculo de entrada libre y gratuita de Julián Hermida y su grupo de tango, y vos y Carlos Morel como cantores. Vamos a cerrar esto escuchándote, hablando de todo un poco, con tu versión de Carabelas Nada de Fito Páez. Abrazo grande y que vaya todo como va, viento en popa. Carlos, muchas gracias. Bueno, y gracias por difundirlo de hoy de Rubén Juárez, que para nosotros los tangueros realmente es una especie de héroe. Así que nos estamos viendo pronto, Carlos. Ahí vamos. Abrazo enorme. El señor Cucuza Castielo, el cantorazo Cucuza Castielo, y su versión de un clásico de Páez.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Roberto Caballero está en AM530. Máximo Kirchner, lo saludamos, está presente aquí en la 530. Gracias, Máximo, por venir. La Argentina hoy, como está planteado, es un territorio en disputa. Y yo quiero que sea de los argentinos y Argentina. Claro. Después adentro los habemos peronistas, no peronistas, ya vemos de todo después. Pero se decide acá, porque la que decide es la sociedad argentina. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Somos Radio. AM530. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? ...15, 14 minutos de esta tarde, Marina Glesser, ¿nos vamos rumbo a su propuesta? Dale, Carlos, ya está en línea con nosotros esta escritora que publica su primera novela. Ella es Victoria Bernardes, quien tenemos el gusto de saludar acá en la M530, en la radio de Madres, la radio de EVE. Hola, Victoria, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás?
Hola Marina, hola Carlos, muchísimas gracias, muy contenta, de verdad muchas gracias por esta invitación, por este recibimiento, muy contenta, muchas gracias. Un gusto saludarte, gracias por enviarme el libro que lo tengo acá, se llama Psycho, le contaba a nuestra audiencia un poco de por qué nos encaprichamos tanto con alguien hasta el punto de sentirnos más que enamorados locos, y en esta primera novela, bueno, hablas un poco de ese planteo de lo que puede ser un enamoramiento feroz, ¿no? ¿Cómo estás con esta publicación de Ocho Ojos Editorial, que es un intento de ampliar la mirada en el foco de la juventud y también llevando jóvenes escritores a su posibilidad, ¿no? de poder publicar y trascender? Sí, totalmente. Bueno, un camino muchas veces difícil, ¿no? Y fácil de frustrar, el de escribir y poder publicar. Así que súper agradecida desde ese lado. Yo, si bien soy argentina, soy de Buenos Aires y la historia también lo es. Re de Buenos Aires, las dos. Yo vivo en Montevideo y Ocho Ojos es una editorial uruguaya que fue con la que yo pude incursionar en este camino. Y es una editorial chiquita, es una editorial independiente que además su propuesta es un poco las primeras novelas y novelas de iniciación. Ellos también publicaron, por ejemplo, a Romina Paula acá en Uruguay, entonces hay una cosa ahí que tiene que ver con esto, ¿no? Con novelas que hablan capaz de estas primeras veces, dentro de las cuales los enamoramientos también frustrados, porque es una historia que cuenta, bueno, un poco eso, ¿no? El encuentro feroz, como decís vos, y salvaje y sin aviso, ¿no? De las primeras veces, de las primeras frustraciones, de los primeros amores y desamores, sobre todo, que son los más traumáticos. Es así, y sobre todo en una cultura tan patriarca también, ¿no? Donde la mujer debe ponerse al servicio del deseo del hombre siempre como una prioridad, ¿no? Y no tanto ir en búsqueda de su propio deseo. Entonces siempre termina medio psycho, como es el título de tu libro. Exacto, habla mucho de eso. Gracias, me encanta que lo leas, me encanta habértelo hecho llegar y bueno, te vuelvo a agradecer. Pero sí, tiene que ver con ese primer encuentro también, ¿no? Desde la primera infancia, de darse cuenta lo que es llegar a este mundo siendo mujer y cómo es construir en paralelo. El texto tiene la particularidad que es un texto dirigido, es como si fuera un monólogo dirigido o una carta, una segunda persona. Ella le habla todo el tiempo a un él, que recién en la mitad de la novela se van a conocer ellos en persona, digamos, y hay una comparación inevitable en la suerte del varón, si se quiere, en donde ella está un poco cuestionando eso desde el principio o no entendiendo por qué esto se da así, y después un primer encuentro con el feminismo, ¿no? Con que existía desde siempre esta red de mujeres que reflexionaban y cuestionaban estos privilegios o estas condiciones dadas o estos mandatos. Entonces ese primer encuentro también le trae como mucha fuerza y mucha luz a este personaje. Qué lindo escucharte y que hayas podido publicar, porque bueno, el acto de escribir también es muy solitario y vos venís de diseño, imagen y sonido, venís de también el cine, venís también del campo de las audiovisuales, de la actuación, recién citabas a Romina Paula, pero esto fue una búsqueda de bastantes años, ¿no? Porque a veces uno tiene acá materialmente el libro y ya está publicado y ya lo puede leer, pero bueno, es un trabajo y una búsqueda de que hay que también ser muy valiente para bancarse los procesos, ¿no? Son procesos muy largos y muy solitarios. En cine me pasa lo mismo, yo llevo muchos proyectos de muchos años intentando que salgan a la luz. Obviamente estamos en épocas muy complicadas y el cine lo que tiene es que es muy caro. Los libros, si bien es un camino difícil y muchas veces frustrante y muchísimo más solitario, porque el cine además de caro es colectivo y solamente colectivo, no se puede hacer cine uno solo, o bueno, va a terminar siendo una obra quizás más experimental o no sé, pero no es la idea de la materia en sí, y es muy difícil llevar adelante proyectos cinematográficos hoy, y arrancan siempre desde, obviamente, del terreno de las ideas y la imaginación, pero después de la escritura, que también tiene sus procesos, pero sí, es como tener ganas de compartir historias y estos personajes. Un poco la manera de ver esta época que nos toca vivir, ¿no? De verla, de transitarla, de cuestionarla, de poner sobre la mesa personajes que transitan y que cuestionan y que
no sé, hablan de temas de diferentes puntos de vista. Claro, perspectivas. Solo por curiosidad, y no seré el primero, tenés el mismo apellido de un muy famoso poeta argentino de otra era, Francisco Luis Bernárdez. ¿Sos pariente? La verdad es que no lo puedo decir con certeza. Todo el mundo me pregunta lo mismo y eso, y espero que sí, pero no, nada rectifica esto. Pero sí, obviamente, y tengo un poema de él muy lindo siempre a mano que me gusta mucho. ¿Estar enamorados? No es ese también lo conozco, pero no es ese. Es uno que habla del camino, ahora después lo busco y te lo mando porque ahora justo no lo tengo, pero que es uno que habla de después de haber andado el camino recorrido sin haber cometido los errores cometidos, solo haber después de vivido lo vivido y así, y muy lindo. Lo estoy citando pésimo, pido disculpas, lo revisaremos y lo haremos bien, pero sí. Victoria, te fuiste a vivir en el 20 a Montevideo en plena pandemia, ¿huiste? ¿Qué pasó? Bueno, un poco el trabajo en cine, porque fue plena pandemia y todo lo que sucedía a nivel audiovisual en Argentina, por supuesto, estaba frenado porque estábamos en una cuarentena también feroz. Y todo lo de la región comienza a rodarse en Uruguay. Brasil, México, Argentina, y se gesta acá en Uruguay una suerte de polo audiovisual que sigue todavía su camino, sigue su crecimiento. Un país que tenía un crecimiento cinematográfico, obviamente por cuestiones obvias, mucho más lento que el de Argentina, el de México o el de Brasil. Y bueno, y se armó acá una cosa con muchísimo crecimiento y sigue andando. Y vine a trabajar en una productora. Yo trabajo más que nada en la parte de casting y dirección de actores, y como coach de actores y actrices, ahí en los rodajes. Bien. Trabajo con un trabajo ahí a una productora uruguaya. Bien. Exacto. Sí. Estás en Montevideo. Sí. Bueno, este libro se puede conseguir en Montevideo y también me imagino que acá. Exacto, sí, allá está en La Libre, que es en San Telmo, está en Mendel, que es ahí por zona Palermo, Juan B. Justo o Humboldt y Charcas, por ahí esa zona, en Mandrágora, que queda Libros y Cultura, que queda ahí también por Colegiales, creo, Chacarita, por ahí. Y creo que no me olvido de ninguna más, pero por ahí está, sí, bueno, las librerías amigas. Entonces Sí. iremos, las chicas que están escuchando, o también quien quiera hacerse del libro Psycho, la primera novela publicada de Victoria Bernárdez, para poder conseguirla, ahí nos dijo un par de librerías, o te escriben a tus redes también y se puede conseguir. Te queremos desear la mejor de las suertes con Psycho y con las pelis y con la vida allá en Uruguay, y dejarte un beso muy grande y agradecerte este ratito que conversamos. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, felicitaciones por el programa y bueno, espero nos volvamos a encontrar. Dale. Chau, chau. 15 y 22 ahora, repaso un poquito los mensajes de las y los oyentes de la radio sobre todos temas diversos. Patricia de Villa del Parque: crea en la poesía, no se deje engañar por los hechos. He escuchado en el programa de Poli, sí, fue una de las frases que surgió el otro día de nuestra conversación con 3 de los involucrados en el Festival de Poesía que hasta mañana viernes se desarrolla en el Centro Cultural de la Cooperación. Hermosísimo homenaje, dice Silvia de Caballito, a enormes poetas. Muchas gracias por poner luz a esta tarde con poesía, de ser que nuestro espíritu remonte vuelo. Gracias y abrazos a todos los del programa. Osvaldo de Temperley: hace mucho tiempo escuché a Otoño en Mendoza con una voz femenina. Es una canción de Jorge Sosa y Damián Sánchez, una especie de himno extremadamente dulce y no la puedo volver a encontrar. Ahora todas las versiones que escucho son de Mercedes Sosa, buenas pero no iguales. Si te suena, pasame el dato. No, pero yo haría una búsqueda con metodología, pondría Otoño en Mendoza, versión, y fíjate si todo lo que encontrás en Mercedes Sosa, debe haber otras. Qué bueno es tenerlos y escucharlos y sentirnos un poquito más humanos. Soy de la radio, como decía Eve. ¿Será que todo lo que tocan lo embarran? Boca, ahora Independiente. Entiendo poco de fútbol, mucho por practicarlos. Remo, karate, nunca supe de esto en otras disciplinas. Un abrazo tanguero, Fernando de Barracas. Sí, lo que pasa con el fútbol tiene que ver con el volumen y la popularidad del fútbol, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de la popularidad también tiene que ver con una idiosincrasia
que pasa en la región, particularmente con este momento que nos toca vivir y que es más que repudiable porque nuestros hijos no merecen ver esa violencia explícita con la que nos fuimos a dormir ayer en familia, todos muy acongojados y muy angustiados de ver gente muerta en una tribuna, ¿no? Sí, no sabemos si hay muertos todavía, Bueno, oficialmente no los hay. El asunto es que huele todo a maniobra vinculada a las elecciones. Eso sería más grave aún, si esa violencia desatada en un estadio está empujada por personas que tuvieron poder sobre Independiente o tienen poder en la zona y en realidad le tiraron un feo al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco electoral y a Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Más allá de los dimes y diretes de la condición humana, la inoperancia de las policías, el comunicado hoy de Patricia Bullrich acusando al gobierno de ser responsable, hacen que todo eso huela a algo más que un asunto futbolero, y cuando se mete... Pero está la gente en el medio, digo, claro, más allá de la disputa y el barro político y la riña electoral y la campaña roñosa que denunciaba al gobernador, o mismo lo impresentable que es Patricia Bullrich por, tercera vez, hace 26 años que Patricia Bullrich vive del Estado, tanto a lo que le gusta criticar la casta. Digo, más allá de las responsabilidades políticas, lo que no puede suceder culturalmente es que la gente se rompa la cabeza con un palo por un cuadro de fútbol. Sucede, ¿no? pero detrás de la gente están los poderes, las combustiones de los poderes. Es interesante analizarlo. Julio de Santa Rosa escribe: Carlos, a esta altura de las cosas me resulta realmente injusto que difundas temas de Fito Páez después de sus últimas declaraciones que demuestran lo que siempre fue. Yo también necesito el arte, pero procesado por artistas coherentes. Te remito sencillamente a lo que Demetrio Iramaín publicó sobre las declaraciones de Fito Páez en sus redes sociales. Demetrio Iramaín es el referente de Madres de Plaza de Mayo. Primero, una tergiversación interesada de lo que Fito dijo. Segundo, yo no le ando contando la cantidad de boletas de votación a ningún artista en el mundo, y en todo caso me parece que es dable poder discutir en público con él o con otras personas que piensan diferente asuntos como este sin que nosotros tomemos una venganza sobre su obra, que ya está. Y me parece que su obra es por demás interesante. Respecto a los lugares que Fito ha ocupado o las cosas que ha dicho sobre política, yo no le contaría las costillas a Fito Páez como no se las contaría a Charly García o a Luis Alberto Spinetta o a Mercedes Sosa. O a nadie, ¿no? Porque no se las contamos a los propios. O a nadie, no le contaría las costillas a nadie, porque contar las costillas de las otras personas está mal. Hay que contarse las propias costillas, y el pensamiento crítico es con uno mismo y uno tiene que transformar y mejorar, porque así mejora a otros y a otras. No le contaría las costillas a los propios. Cuando uno revisa en la historia los propios, verá que los propios, aquellos que más quieras, han tenido también sus contradicciones, sus flaquezas, sus declaraciones erráticas, sus admiraciones al pedo, errores de todo tipo, y sin embargo, en el resumen, lo que elegimos de cada una de las figuras es actuar con ellas como nos gustaría que actúen con nosotros. Es decir, si vamos a hablar de Néstor Kirchner, remarcaremos que una vez dijo que Menem era el mejor presidente de la Argentina. Subrayaremos que eligió a Julio César Cleto Cobo como candidato a vicepresidente. Nos pondremos, o a Florencio Randazzo como ministro del Interior en el gobierno de Cristina. Nos pondremos en eso, o eso sería el ejercicio práctico de una mala leche enorme, porque reduce cosas muy grandes a errores apreciables, pero que son parte del todo y no el todo. Y cuando nos quedamos con el todo, no deberíamos proceder como nos gustaría que procedan con nosotros mismos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar.
Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 15:31 nos parece un buen momento para ir hacia la voz de Carlos Grande, que entre otras cosas es secretario general del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires y funcionario en el manejo del área docente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, Marina, toda nuestra audiencia. Quería pensar en nuestra columna de hoy, comenzarla con una frase, ¿no? Una frase que me parece bien interesante, que no me pertenece, pero que de alguna manera marca el clima de época, ¿no? No hay derrotas eternas. Esa frase me parece que va a ser la que va a guiar la columna de hoy, y sobre esa frase recuperar la jornada de ayer en el Congreso y el rechazo al veto del presidente Milei sobre la ley de discapacidad, ¿no? Siempre nos falta un poco más para ser completamente felices, o al menos un ratito en este gobierno o con este gobierno. Y lo digo precisamente porque nos faltaron el veto a la ley de los jubilados, pero atender a la emergencia en discapacidad en este contexto extremadamente complejo para todos, para todas, atender a las diversidades, a la mayoría de nuestro pueblo, es una pequeña batalla ganada al psicótico gobierno de la crueldad, ¿no? Al que creo que realmente era el maligno en la tierra, era él el maligno en la tierra, ¿no? Esa maldad, esa crueldad del poder que todo lo quiere y tiene como hacedor a su mejor empleado, ¿no? Y que creo que cuando el poder real termine todos sus negocios lo descartarán, lo tirarán a un tacho de basura. Pero bueno, creo que Carlos, creo que esa frase, no hay derrotas eternas, y ayer creo que fue la primera vez en estos casi 2 años que apareció una oposición, que se lograron los 2 tercios para insistir y persistir con una ley vedada. Se sabía que lo que pasaría en el interior del recinto de ayer ya venía picado por sesiones anteriores, donde el oficialismo, en el plan del ajuste más grande de la historia, quería recortar prestaciones y derechos, y quienes son asistidos por el Estado, bueno, ser desposeídos de ese derecho, ¿no? Mientras que afuera, en ese Congreso que garantizaba de algún modo el debate político y el sistema democrático, afuera estaban como con el enorme cariño, lo digo, ¿no? Nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros jubilados y jubiladas, estaba el colectivo de personas con discapacidad, y frente a esta resistencia, un muy particular operativo de las fuerzas de seguridad del Bullrich, se cortan calles más que nunca, y haciendo de ese acto democrático que para nosotros es hermoso, que es poder manifestarnos frente a las injusticias, bueno, hacer algo dantesco como nos tiene acostumbrado el Ministerio de Seguridad. Cierro, Carlos. El gobierno de Milei
funciona sin límites para su crueldad y el ajuste que lleva adelante, ¿no? Porque funciona con los lineamientos del poder real, del FMI, de los grupos del poder económico y financiero, del poder decadente de Estados Unidos, de Trump y sus amigos, y los límites creo que debemos ponerlos nosotros, nuestro pueblo, particularmente yendo a votar el 7, yendo a votar el 16, el 26, como ciudadanos, como parte de esta fuerza patria, construyendo quizás un futuro posible, ¿no? Pero también creo que nosotros, en el entramado del armado electoral, transformar, lo decimos siempre, ese armado en un armado político que pueda pensar en una programática para gobernar el país de cara al futuro, recuperando los derechos y poniendo en la centralidad la justicia social, ¿no? La soberanía en todas sus dimensiones, y a la vez investigar este enorme endeudamiento externo que este gobierno está llevando y que contrae día a día, y por último liberar alguna vez por todas a nuestro pueblo de esta siesta neoliberal que siempre termina mal para todos y todas. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo a todos por ahí. Abrazo grande para Carlos Grande. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Les quiero contar que el recorrido de nuestro espectáculo de radio Café con Ser, La Patria no se vende, se ha disparado y nos quedan muchísimas funciones hasta fin de año. Más adelante les anunciaremos una función en especial, para nosotros muy especial, en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí con cantores invitados. Más adelante les anunciaremos una función en La Plata, pero ahora quiero concentrarme en las 4 por venir, que son bastantes. El 31 de agosto volveremos a Perón en Lanús. Hicimos el domingo anterior una hermosa función a sala completamente repleta y por demanda del público organizamos otra para el domingo 31, siempre en domingo a las 13. El asunto es que para esa función ya están vendidas casi todas las entradas también, así que los que quieran ser parte, apresúrense a comprarlas porque a la brevedad se agotaron también para el 31. En cambio, recién ahora estamos anunciando que el domingo 14 de septiembre iremos al Centro Cultural Rucamalén en Gleu, una cordial invitación de la cantora de Asuntos Patagónicos y Alrededores, Marta Pirén. Domingo 14 de septiembre. El domingo 21 de septiembre estaremos en Merlo, en La Federal, al mediodía. Nuestro espectáculo en un lugar que funciona habitualmente como cervecería, pero con escenario, sonido y la pantalla gigante que precisamos. El domingo subsiguiente, o sea, el 28 de diciembre, volvemos a Bergoglio, donde hicimos una función a sala llena en el Día del Amigo. Gracias a todos los que organizan en el lugar y el público que llega, porque la verdad no damos abasto con la cantidad de lugares. Está pendiente la Carbonera, por ejemplo, en que tendremos un pie para llevar adelante nuestra iniciativa de radio, café, concert, música en vivo, narrar, leer, contar y generar un clima de hermandad de los nuestros a la hora de analizar este momento de la patria, sus complicaciones y agregarle la certeza de que mañana siempre será mejor. En todos los casos, las entradas se consiguen por alternativa teatral. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. En un rato, cuando comience la nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro será una de las oradoras allí, pero así como escuchamos a Martín Suárez en el móvil 1 de la radio más temprano desde la Plaza de Mayo, desde la Plaza de Congreso, ahora vamos con el móvil 2, Fabián Wellman, respecto a esta misma realidad, esa escena, la del Congreso y sus alrededores, pero después de la represión de la fuerza de seguridad a la gente que allí estaba. ¿Eso pasó, Fabián?
Sí, exactamente. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Marina. Hola. Efectivamente, mientras adentro del Congreso está sesionando los legisladores para llevar adelante una agenda que de alguna manera ya anticiparon va a ser favorable a la oposición y cuenta con una cantidad de decretos que justamente el peronismo y aliados quieren derogar. Aquí se encuentran frente al Congreso trabajadores de distintos gremios, camioneros, guincheros, Vialidad Nacional, y están también los trabajadores de dragado y balizamiento, su titular Juan Carlos Smith, que amablemente atiende la 530, que sufrió en carne propia la represión, en este caso, de la Gendarmería. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por atender a la 530. En primer lugar, te hago una pregunta histórica. ¿Hace cuánto que no te pasaba esto? No te creas. El 12 de marzo, cuando le pasó a Grillo, nosotros estábamos a 20 metros donde cayó el compañero. Okay. Así que esta es la segunda vez en este año. En este año. Bueno, contanos un poquito qué fue lo que pasó. Bueno, estamos caminando hacia el frente del Congreso para apuntalar la sesión de hoy en el Senado. Y como siempre, vino las fuerzas conjuntas, porque estaba la Gendarmería y también estaba la Prefectura Nacional de Argentina, y comenzó a empujar con los escudos y a reprimirnos. La música de todos los miércoles para los jubilados, que si yo he sufrido estos 2 días, los pobres jubilados lo vienen sufriendo mes tras mes. Mes tras mes. Y mientras tanto, dentro del Congreso, es probable que se defina a favor de los trabajadores una cuestión que no es menor. No, porque particularmente nuestros sindicatos de base están acá por el tema de la desregulación de la Marina Mercante y el régimen de excepción al cabotaje nacional. Ningún país del mundo entrega la navegación interior a las flotas extranjeras. No solamente es una cuestión de soberanía, es una cuestión de negocios y de producción nacional, porque son miles de puestos de trabajo en el agua y los indirectos que tienen que ver con los puertos, con la logística y con todo lo que significa la navegación y los intereses marítimos de nuestro país. Hoy está en pugna esto a escala global. Nadie regala su espacio marítimo. El gobierno viene de acompañar y ofrecer como lugar de reunión un encuentro de las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos para Sudamérica. Sí, es algo que los gobiernos nacionales y populares siempre han rechazado. Gran parte de nuestra ciudadanía también cuestiona todo eso. Tal vez el recuerdo más doloroso y más fresco desde el punto de vista de la perspectiva histórica ha sido Malvinas. En Malvinas nosotros no peleamos únicamente contra Gran Bretaña, peleamos contra la OTAN. De modo tal que parece que hay que refrescarle la memoria a veces al Congreso y particularmente a los dirigentes en este país, porque allí quedaron muchos compatriotas nuestros por defender el suelo argentino. No puedo dejar de preguntarte por estos audios que se conocieron del que era el titular del Andís. Te cuento, Carlos, a vos también, que el gobierno ya ha designado un reemplazante, va a ser anunciado en el boletín oficial, pero se trata del doctor Vilches, que formaba parte de la estructura del Andís. Están nombrados en esos audios de Españolo como cobrando coimas Lule Menem y Karina Milei. Lo único que puedo decir respecto a eso es que tiene que intervenir inmediatamente la justicia, con la misma velocidad que a veces interviene, o para meternos en cana a nosotros, o para meter garrote en la calle, o para acallar la voz de las figuras del campo popular. No puede haber una justicia para algunos express y para otros con la lentitud de la injusticia. Debe haber una justicia que realmente lleve adelante su trabajo en forma equilibrada e independiente. Y esto amerita eso, un trámite rápido en el Congreso y que intervenga la justicia. Falta poco para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, como ves, de aquí al 7 de septiembre. Y veo un escenario complejo. Ha sido trabajoso, arduo las negociaciones para el cierre de listas. El cierre de listas siempre deja gente disconforme. Lo pasa también en el oficialismo. Y además me da la impresión de que la mayoría de la sociedad está mirando que los cierres de listas son únicamente por la pugna por una cuota de poder y que los verdaderos problemas que nos llevan a esta encrucijada que vemos acá están ausentes. Fabián, perdón, pero tenemos que ir rumbo a la marcha de Madres de Plaza de Mayo que está comenzando.
Hola. ¿De acuerdo? Fabián Waldman en el móvil 2 de la M530. Desde Congreso nos vamos directamente a la Plaza de Mayo. Venezuela.